Bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que es la ortografía. Mm, Sobre la ortografía, que es muy importante, sobre todo para todo ser humano, ¿no es cierto? O sea, cuando nosotros hablamos de la ortografía es muy importante, ya que esto nos va a permitir poder escribir de buena forma y de manera correcta las palabras para poder dar un mensaje que se entienda, que sea coherente, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué entendemos por ortografía? La ortografía es el conjunto de reglas y normas que rigen sobre todo lo que es la escritura convencional de una lengua, es decir, el modo correcto de escribir, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la ortografía? La ortografía juega un rol vital en lo que es la estandarización de la grafía, es decir, lo que escribimos de una lengua, la normalización, unificación y universalización de su modo de escritura. Una mala escritura también puede crear confusión, poca claridad y falta de coherencia. Entonces, fíjense ya del nivel educativo, desde el primario, etcétera, ya debemos estar preparándonos, ¿no es cierto?, para tener una buena ortografía. Es una base para poder garantizar el éxito, sobre todo de nuestra vida profesional. Que si dominamos en este caso la ortografía, eso nos va a permitir organizar, expresar nuestras ideas, pero que sea de manera clara, de manera precisa, evitando sobre todo malos entendidos o confusiones a la hora de poder comunicar. Una mala ortografía que no tenga los signos de puntuación, puntos y comas, crea confusión en este caso, ¿no? Y eso, cuando hay una buena ortografía, nos va a permitir tener una buena comunicación, ¿no? En este caso le va a permitir a la persona que lee recibir adecuadamente el mensaje que nosotros queremos transmitir, ¿ya? Pero aparte, la ortografía refleja pues el interés, la competencia, el profesionalismo por parte de quien está escribiendo, ¿no? Y eso hace que logremos relaciones de mayor colaboración. Entonces, es importante, en este caso, saber escribir de manera correcta, eh, porque eso va a reflejar nuestra personalidad, nuestra forma de ser, etcétera, ¿no? Fíjense, ¿qué tal si nosotros enviamos un informe a una persona que sea una autoridad superior, con abreviaturas, con errores ortográficos, etcétera? Eso también va a reflejar parte de nuestra personalidad, ¿no es cierto? Puede decir que somos una persona desorganizada, una persona que no sea coherente, etcétera, ¿no? Entonces, eso percibe también, se puede percibir la personalidad que sea agradable y positiva de la persona. Entonces, hay que cuidar mucho, en este caso, la ortografía. A veces yo sé que son muchas fallas desde el colegio, ¿no es cierto? Porque no se nos ha corregido a tiempo. Entonces, ahora yo veo estudiantes, por ejemplo, que tienen su cuaderno muy bien, etcétera, ¿no? Pero sin embargo no se les corrige la ortografía durante esta etapa escolar, sobre todo, que es muy importante, ¿no? Entonces, hay que inculcar, o sea, la importancia de la ortografía que se da a la hora de escribir de manera correcta, porque eso va a fortalecer, va a mantener viva nuestra forma de comunicarnos con los demás a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Entonces, hoy lamentablemente hay muchos problemas en cuanto a la ortografía, en cuanto a la gramática, por la forma de escribir en Internet. Si bien obviamente es una herramienta muy útil, muy importante en nuestras vidas, pero lamentablemente cuando no lo sabemos utilizar de buena forma, este, vamos a cometer errores. Yo sé que hay un idioma propio entre los jóvenes que se van comunicando, ¿no? Te quiero, o qué quieres, con K en vez de decir con Q, y muchos errores, ¿no? Y la forma como escribimos, y también hablamos, o la forma como hablamos, escribimos, etcétera, ¿no? Entonces, y hay muchos beneficios por escribir de manera correcta, ¿no? Entonces nos ayuda a expresar nuestras ideas. Tener una buena ortografía es una forma de mostrar nuestro orden mental, sobre todo, ¿no? Porque fíjense, si omitimos un acento, una coma, o escribimos mal una palabra, puede distorsionar la idea que nosotros queremos expresar, ¿no es cierto? La ortografía también muestra nuestro conocimiento adquirido. No basta con utilizar palabras, digamos, que hagan referencia a un determinado nivel, etcétera, ¿no? Sino hay que
tiene que ser escrito con una buena estructura de manera ordenada para dar la impresión de que sí, que quien escribe es una persona seria, es una persona confiable, que domina el tema, que ha sido instruido, etcétera, ¿no? Porque cuando vemos los errores, horrores, podríamos decirle entre comillas, como que da desconfianza de la persona, ¿no? Si no sabe ni siquiera escribir, ya a estas alturas, chicos, en una institución superior, no se puede permitir pues que estemos escribiendo con errores ortográficos. Tenemos la computadora, ustedes también tienen el celular, a la hora de escribir se van a dar cuenta que cuando está mal escrito les sale como una rayita roja o azul, ¿no? Que quiere decir que la palabra está mal escrita. Por tanto, tenemos que corregir. Hacemos un clic y inmediatamente nos corrige las palabras, ¿no? Entonces, escribir sin errores ortográficos indica que le estamos dando importancia a nuestra forma de hablar, ¿no? Entonces, desde pequeños, ustedes que tienen hermanitos, hijos, etcétera, debemos inculcar la buena ortografía. Entonces, hay que poder, para poder expresarnos, digamos, de manera correcta nuestras ideas, ¿no es cierto? Entonces, es muy fundamental dar seriedad a nuestro proceso de comunicación escrita, ¿no? Sin importar el medio, ¿no? Por el cual utilicemos nosotros, ¿no? Entonces, que el destinatario, que la persona que lea perciba, que lo entienda, en este caso, el mensaje, que entienda el mensaje que nosotros estamos enviando, ¿ya? Entonces, hay muchas instituciones, obviamente, en diferentes países, academias, que se han dedicado específicamente a lo que es la ortografía, ¿no? Y si por eso tenemos el diccionario que lamentablemente ahora lo hemos dejado atrás, ese librito gordito, un librito que era de bolsillo, ¿no? Larousse, no sé, un montón de marcas que tenían. Entonces, ya se lo ha dejado de lado, ¿no? Tenemos la computadora, tenemos el celular, pero aún así seguimos cometiendo errores. Entonces, fíjense, ¿no? Cuando pasábamos clases presencial, ningún estudiante podía entrar a la clase si no tenía su diccionario de bolsillo. Ustedes también manejen, chicos, aunque tengamos el celular, la computadora, etcétera. ¿Por qué? Porque ustedes pueden leer, darles una ojeada, en este caso al diccionario, y les va a aparecer un montón de palabras que a veces nosotros pensamos, si yo sé, estoy dudando que una palabra se escribe de diferente forma, utilizo el diccionario. ¿Ya? Entonces, por favor, no dejemos de lado el diccionario, ¿no? Entonces, hay muchas lenguas, digamos, pueden variar sus formas, sus normas ortográficas para poder adaptarlas a ciertas necesidades de distinto orden, etcétera, ¿no? Pero para eso vamos a ver en este caso lo que es la ortografía y qué tan importante. Algunas reglas, hay infinidad de reglas para cada letra, se podría decir, del alfabeto. Cómo utilizo la M, cómo utilizo la N, cómo utilizo la B, cómo utilizo la C, etcétera, ¿no? Pero vamos a tratar de dar las reglas más importantes, ¿no? Dentro de esas pueden estar incluidas varias reglas, porque si no sería demasiado largo para ello, ¿no? Entonces, algunas de ellas que me parecen muy importantes, como en este caso, el uso de la M y de la N, M de mamá, N de nube, ¿no? Vamos a ir viendo algunas reglas. ¿Cuándo se escribe con M? Primera regla, se escribe con M antes de B y de P, ¿ya? Como por ejemplo, antes de B, tambor, utilizamos la M antes de B. Cumpleaños, utilizamos la M antes de P. Combinación, comparar, etcétera, ¿no? Alambre, empatía, impresión, un montón de palabras que nosotros podemos nombrar utilizando la M antes de la B y antes de la P. Segunda regla, llevan M al final de las palabras, algunos extranjerismos y latinismos. Hay palabras que nosotros las utilizamos, pero que no son propias de nuestro lenguaje español, como por ejemplo Zoom, álbum, currículum, auditorium, etcétera. ¿Ya? Tercera regla, se escribe con M antes de N, como por ejemplo alumno, utilizamos la M antes de la N, amnistía, utilizamos la M antes de la N, también himno, omnipotente, solemne, columna, etcétera, ¿no? Y otras palabras. Vamos a ver ahora las reglas de las palabras que se escriben con N, N de nube en este caso, ¿no? Cuando escribimos una de las reglas con N, se escribe con N antes de la B dentiladial, B chica, como ustedes quieran llamar, ¿no es cierto? Por ejemplo, envío, invitar, convivencia, etcétera, ¿no? Se escribe con
con N cuando la palabra está formada con los prefijos con, en e in, como por ejemplo, con natural, innoble, ennoblecer. Otra regla, se escribe las palabras que empiezan con N, las palabras que empiezan con trans, con circus, ins, como por ejemplo, transporte, constancia, circunscribir, instrumental. Fíjense que hay palabras que no necesitan regla porque creo que no hay mucho problema a la hora de escribir estas palabras, ¿ya? Pero sin embargo las vamos a nombrar como para conocimiento general. Ahora, el uso de la B y el uso de la V suena diferente, ¿no es cierto? Pero hay muchos errores a la forma, en la forma de escribir correctamente, ¿ya? Entonces, porque cuando nosotros pronunciamos estas palabras que tienen B o V, generalmente no las distinguimos mucho, ¿no? Como por ejemplo los españoles, ¿no? O sea, otros países que pronuncian bien. Nosotros, a ver, si decimos, por ejemplo, podemos decir, no vamos a decir, a ver, decimos bendición, por ejemplo, y decimos lo mismo vaso o vaca. No decimos vaso o no decimos vaca, ¿no? Es que quizás por ese es el problema que existe mucha confusión a la hora de poder nombrar o escribir las palabras, ¿no? Entonces, fíjense, eh, vamos a ver algunas reglas, en este caso, para evitar cometer estos errores, ¿no? Primera regla, detrás de M se escribe B, ¿no? Como por ejemplo, ombligo, ambulancia, embellecer. Detrás de la M utilizamos la B labial, o B larga, como ustedes conocen, ¿no es cierto? Otra regla, se escribe con B los verbos que terminan en haber y sus conjugaciones. Fíjense en este caso, verbos saber, haber, caber, que terminan en haber y utilizamos la B labial. Pero hay excepciones, algunas veces excepciones a la regla, como en este caso el verbo precaver, entonces termina en haber, pero se escribe con B dentilabial o B chica, como ustedes quieran llamar, ¿ya? Y bueno, vamos ahí bien. Otra regla, se escribe con B los verbos acabados en buir y en vir y sus diferentes conjugaciones, como por ejemplo, escribir, escribo, escribía, contribuir, contribuyo, contribuye, etc. Sus conjugaciones entonces también se escriben con B labial. Pero hay algunas excepciones de algunos verbos. Por ejemplo, hervir termina en vir, servir, vivir también. Sin embargo, se escribe con la B dentilabial o B chica. Ahora ustedes dirán, ¿cómo voy a identificar, en este caso, cuándo escribir con B chica, cuándo escribir con B labial, etcétera, ¿no? Nos podemos equivocar. La única, este, la única forma de poder mejorar nuestra escritura es leer mucho. Eso va a ampliar, obviamente, nuestro vocabulario y nuestra forma de escribir. Cuando ustedes vean que hay una palabra que está, si está escrita en una computadora o en un celular que está mal escrita, vean cómo es la forma correcta de escribir. Es la única forma, porque no podemos aprendernos de memoria las reglas. Son infinidad de reglas, ¿no? Vamos a ver. Se escribe con B las terminaciones en bundo, bundabilidad. Pero que no hay problema con esto, ¿no? Fíjense el ejemplo. Vagabundo, nauseabunda, amabilidad. Pero también hay algunos que son excepciones a la regla, como movilidad, termina con vilidad, visibilidad, también con B chica, y no se utiliza la B labial, ¿no? Se utiliza la B chica. Vamos viendo otra regla. Se escribe con B las terminaciones del pretérito imperfecto del modo indicativo del verbo ir y los verbos terminados en ar. No se preocupen de eso, de pretérito, imperfecto, nada de eso, porque lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Como por ejemplo, amar, el verbo aquí está en modo indicativo, ¿no? Amaba, en este caso. Ir, iba. Soñar, que termina en ar también, y su pretérito imperfecto es soñaba. También utilizaba, entonces, la B labial. Otra regla, se escribe con B las conjugaciones de los verbos beber y deber, como por ejemplo, deber y todas sus conjugaciones, bebo, beben, bebemos, etc. Y deber
debo, debemos, debían, debe, etcétera. Y sus conjugaciones también se utiliza la B labial. Otra regla, se escriben con B los infinitivos y casi todos los tiempos de los siguientes verbos. Caber, haber, saber, ¿no? Entonces, eso ya sabemos, ¿no? Con B labial y también su conjugación. Se escriben con B labial las palabras que comienzan en bur, bus y bus. Bus, ¿no? Por ejemplo, burla, buzo, buscar, buzón, burócrata, bus. Otra regla, se escriben con B las palabras que inicien con A, HA y HE, como por ejemplo albacea, albahaca, haber, hebreo y otras palabras más. Entonces son infinidades de reglas, chicos, que solamente he puesto algunas, ¿no? Las demás me parecen mucho más importantes. Dentro de esta, obviamente, implícito hay otras reglas, ¿no? Entonces, solamente las más importantes. Ahora, ¿cómo utilizamos la B? B chica, B dentilabial, etcétera, ¿no? Primera regla, se escribe con B después de la B, después la D y después de la N. Como por ejemplo, subversión, obviar, aquí está mal esto, por favor, ya. Obviar, advertir, adversario, convento, convocar, etcétera, ¿no es cierto? Se escribe, pero con V los adjetivos que termina, fíjense estos adjetivos, ¿no? En ava, ave, también avo, eva, eve, evo, iva, ivo, etcétera, ¿no es cierto? Como por ejemplo, todo lo que termina, ¿no? Con este adjetivo, o sea, estos adjetivos directos terminan con avo, lava, grave, nueva, nueve, elevo, viva, activo, etcétera, ¿no? Otra regla, se escriben con V en la conjugación de los verbos que no tienen B ni V en su infinitivo. Cuando hablamos de infinitivo, dijimos que el verbo que no está conjugado es un verbo infinitivo, ¿no? Como por ejemplo andar, tener, está en infinitivo porque termina ar, er o ir, ¿no? Entonces quiere decir que es un verbo infinitivo. Pero fíjense en su conjugación, tener no tiene en su infinitivo ni V ni B. Andar no tiene en su infinitivo ni V ni B. Pero fíjense, cuando conjuga, tuve, tuvimos, anduve, anduvimos. Entonces, sí, se utiliza en este caso la de dentilabial. Vamos a ver otra letra que también tiene muchos problemas, tenemos a la hora de escribir, ¿ya? Primera regla, que es en este caso uso de la H, ¿no? Se escribe con H todos los tiempos de los verbos que llevan en sus infinitivos, la H, ¿no? Por ejemplo, el verbo haber está en infinitivo, lleva la H. Por lo tanto, en sus diferentes tiempos, para conjugar hablar, hallar, que hablamos, hablemos, hablan, etcétera, también utilizamos, o se escribe con H, ¿ya? Lo mismo que haber y hallar. Otra regla, se escriben con H las palabras que empiezan por la sílaba seguida de vocal, ¿no? Como es en este caso, humanidad, fíjense, seguida de vocal, entonces y sigue la vocal A, sigue la vocal A, humilde, sigue la vocal I, humillación, sigue la vocal I, humorístico, sigue la vocal O. Seguida de vocal, entonces, las palabras que empiezan con H, ¿ya? Se escriben con H. Tercera regla, se escriben con H inicial todas las palabras que empiezan por los diptongos guía, ye, hue, wi. Tampoco vamos a avanzar ahorita que es diptongo, ¿no? Sino que en este caso, vemos los ejemplos, hiato, hueso, hiena, o sea, la unión de dos vocales en este caso, ¿no? Hue, wi, ¿no? Huele, hiedra, etcétera. En este caso sí lleva la H. Cuarta regla, se escribe con H las palabras que empiezan por hidro, que quiere decir agua, hiper, grande, hipo y homo. Por ejemplo, hipermercado, hipódromo, homófobo, hipertensión, hipocondriaco, hipótesis, homogénea, etcétera, ¿no? Quinta regla,
Se escriben con H las palabras que empiezan por esto, que significa 100, helio, hetero, hepta, hexa, y homo, etc. Como por ejemplo, hemorragia, hemisferio, hexágono, heptagonal, hexaedro, heptasílabo, helio, heterogénea, etc. Y muchas palabras más. Otra regla, se escriben con H las palabras derivadas de las palabras que llevan H. Por ejemplo, la palabra es habilidad y las derivadas de habilidad, habilidoso, inhábil, etc., se escriben con H. O en este caso, digo la palabra herencia, por ejemplo, ¿no? Los derivados puede ser heredar, desheredar, etc., también llevan H. Uso de la G. Uso de la G, no se vayan a confundir, porque algunos dicen uso de la G, y no es la G, es la G, G de gato. No se olviden, ¿no? La G de gato. Entonces, a la hora de escribir tenemos mucha confusión con la G y con la J, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver en este caso? Vamos a ir viendo algunas reglas. Primera regla, se escribe con G las palabras que comienzan por geo. Geo significa todo lo que es tierra, ¿no? Como por ejemplo geografía, geólogo, geometría, etcétera, ¿no? Segunda regla, las palabras que comienzan con legi, legis, ges, también se escriben con G, como en este caso, legión, legislar, gestión, legible, etcétera, ¿no? Vamos a ver otra regla. Las palabras que llevan la sílaba gen, como por ejemplo, si yo pongo en este caso ingenuo, gente, imagen, en este caso es con G, no es con J. Uno, dos. La otra regla es, por ejemplo, las palabras que llevan la sílaba gest, G-E-S-T, gest, ¿no? Por ejemplo, gestión, ingestión, gesto, etcétera, también se escriben con G, ¿ya? Entonces, sí, son muchísimas reglas, ¿no? Que no vamos a aprender de memoria, obviamente, las reglas, porque jamás voy a preguntar, dígame una regla, etcétera, ¿no? Eso no va en el examen. Pero que nosotros debemos saber, chicos, para poder utilizar correctamente, ya sea la G o la J, en este caso, cuando escribimos. Cuando también utilizamos la G, en este caso, las palabras que terminan en gia, gio, gión, gional, gioso, higiénico, ginal, ginoso, ógico, ojío. Fíjense en los ejemplos, ¿no? He dado uno de cada uno. Martilugio, magia, legión regional, contagioso, higiénico, marginal, oleaginoso, oncológico, neurología, etcétera, ¿no? Y muchas palabras más. Vamos con otra regla. Las palabras que terminan con sus hijos, logía, gogía y gogia. Cardiología, meteorología, psicología, pedagogía, etcétera, ¿no? Regla número 7. Se escribe con que los verbos que terminan en ger, gir, giar y gerar y sus formas verbales. Como por ejemplo, si nosotros decimos el verbo proteger, en su forma verbal, protegía, protegió, etcétera, ¿no? En este caso también con G. Si el verbo fingir, sus conjugaciones, fingiremos, fingieron también. Mugir, mugen, mugían, aligerar, aligerad, aligerarán, etc. El verbo presagiar, presagiamos, presagiar. Entonces, también sus conjugaciones o sus formas verbales también se utiliza la G. Pero hay excepciones, como hay varias excepciones a la regla, ¿no? Como por ejemplo en este caso, si decimos tejer y crujir, fíjense, el verbo tejer no cumple la regla, ¿no? Porque aquí dice, se escriben con G los verbos que terminan en ger y gir. Sin embargo, tejer termina en ger y crujir en gir. No se cumple la regla, ¿no? Entonces son excepciones en este caso. ¿Por qué? Porque se escriben con J, ¿ya? Con J. Entonces no se escriben con G. Algunas palabras, por ejemplo, en este caso, pingüino, vergüenza, ya no se utiliza un poco esos dos puntitos, ¿no es cierto?, puestos que sobre la U, que seguramente ustedes han debido ver muchas veces, pero en este caso, o sea, la diéresis, lo que llamamos, ¿no es cierto? Ya no se utiliza mucho, pero hay palabras que sí utilizan lo que es la diéresis en este caso, ¿no? Lingüística, desagüe,
antigüedad, etcétera, ¿no? Pero eso nos da, solamente nos señala esos dos puntitos que la vocal, que dicha vocal debe pronunciarse en este caso, ¿ya? Que no lo vamos a ver solamente para decir. ¿Cómo utilizamos la J? Que es otra palabra, ¿no? Y tenemos, muchas veces confundimos la J con la G. A veces decimos que se escribe con G, no es así, ¿no? Entonces, con G solamente también en este caso de G, cuando utilizamos la G, la U y la E, o la G, la U, G y G nada más, ¿no? No hay otra, ¿no? Como guitarra, manguera, etcétera, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos de poner la U, manjera, ponemos, ¿no? Entonces, hay que utilizar de buena forma la G en este caso. ¿Cómo utilizamos la J? Que es la 11ª letra de nuestro alfabeto. Entonces, hay que recordar en este caso cómo utilizamos la J. Vamos a ver algunas reglas. Regla número 1. Utilizamos la J en las palabras que comienzan o terminan en aje o en eje, como coraje, garaje, hereje, equipaje, etcétera, etcétera, ¿no? Esas podemos utilizar, o ajeno, ejecutar, ejercicio. Segunda regla, con la J, en este caso, las palabras que terminan en jero, jera, jería, como por ejemplo, cerrajero, mensajera, sonajero, viajero, brujería, etc. Tercera regla, los verbos que terminan en jar y jear, y todas sus formas, como por ejemplo, si el verbo es barajar, su forma barajaría, barajarán, etcétera, ¿no? Ojear, ojeamos, ojearemos, etcétera. Mojar, mojaremos, moja, sus formas verbales. Se utiliza también la J. Número 4. Las formas verbales donde figura el sonido, en este caso, cuando haya ese sonido de la J y que no figure en el infinitivo. Por ejemplo, este es el infinitivo, ¿no es cierto? Traducir, por ejemplo, traducir es el infinitivo porque no está conjugado. Pero fíjense a la hora de nosotros de conjugar, tradujo, entonces es con J, condujeron, cuando en este caso el infinitivo es conducir, que no lleva, ¿no?, la J en su infinitivo, pero a la hora de conjugar el verbo sí lleva J, ¿no? Otra regla, en las palabras que se derivan de otras palabras que llevan J, como por ejemplo, la palabra lleva J, caja, y algunas que derivan cajita, cajilla, cajetilla, etcétera. Sus derivados se escriben con J. Bajo, derivado bajito, etcétera, ¿no? Granja, granjita, granjero, etcétera, ¿no? Entonces, estos también llevan J. Regla número 6. En la conjugación de los verbos que no llevan J ni G en sus infinitivos. Fíjense el verbo conducir, producir, deducir. Ninguno de estos verbos que están en sus infinitivos llevan J, ¿no es cierto? Ninguno. Pero cuando conjugamos, como de conducir, conduje, de producir, produjiste, de deducir, dedujo, en este caso sí se escriben con J. Regla número 7. En la mayoría de los sustantivos terminados en G, como por ejemplo canje, monje, paisaje, etc. Pero también tiene ciertas excepciones. Por ejemplo, cónyuge, laringe, faringe y auge terminan con G, pero en este caso se escribe con G, no se escribe con J. Cónyuge, ¿no? Algunos escriben cónyuge, pero la palabra correcta, pronuncia, ¿no?, como cónyuge, pero la palabra correcta de escribir es cónyuge, si acaso. Bueno, deme un minutito.